Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que sé que a ustedes les encantan porque tenemos chismecito. Y no cualquier chisme, no señor. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo, Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y revelar algunos secretos íntimos que la propia Hande ha compartido en una entrevista exclusiva. Y les juro que lo que van a escuchar los va a sorprender. Prepárense porque este vídeo viene cargado de revelaciones, de momentos que nos harán reflexionar y, por supuesto, de mucho, mucho cariño hacia esta mujer increíble. Antes de que empecemos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo último en el mundo de las novelas turcas, de las celebridades y por supuesto de Hande Erçel. Así que suscríbanse ya. Y ahora, comencemos con el chismecito. Hande Erçel, para quienes aún no la conocen, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosísima, una mujer con un corazón enorme y, para muchos, un verdadero ícono de estilo. La hemos visto brillar en series como Aşk Laftan Anlamaz, Alka, Senkalkapm y más recientemente en Bambaşka Biri. Cada personaje que interpreta, lo hace con una pasión y una entrega que simplemente te atrapan. Pero, ¿quién es Hande Erçel fuera de las cámaras? ¿Qué la motiva, qué la inspira, cuáles son sus miedos y sus sueños? En esta entrevista, Hande se abre como nunca antes. Nos habla de sus inicios, de cómo llegó a ser actriz, de los desafíos que enfrentó al principio de su carrera, y de cómo ha evolucionado como persona y como profesional. Y déjenme decirles, es realmente inspirador escucharla hablar. Una de las primeras cosas que Hande revela es su gran amor por el arte. Desde pequeña, siempre sintió una conexión especial con la creatividad. Le encantaba dibujar, pintar, bailar, cualquier forma de expresión artística la atraía. Y esto, de alguna manera, la llevó a la actuación. Dice que actuar es una forma de contar historias, de conectar con el mundo y de expresar sus emociones de una manera profunda y significativa. Este amor por el arte no solo se limitaba a las artes visuales o la danza, Hande sentía una profunda fascinación por la literatura y el cine, devorando libros y películas que la hacían soñar y la inspiraban. Era una niña curiosa, con una sed insaciable de conocimiento y una sensibilidad a flor de piel que la hacía percibir el mundo de una manera muy especial. Esta conexión con el arte fue el primer paso en su camino hacia la actuación. Hande también nos habla sobre la importancia de la familia en su vida. La familia es su ancla, su refugio, su mayor fuente de apoyo. Nos cuenta anécdotas muy bonitas de su infancia, de cómo sus padres la impulsaron a perseguir sus sueños, y de la relación tan especial que tiene con su hermana, Gamze Erçel, con quien comparte una conexión muy fuerte. Es realmente conmovedor escucharla hablar de su familia con tanto cariño y admiración. Hande describe a sus padres como personas que siempre creyeron en ella, que la animaron a explorar sus talentos y a no tener miedo de equivocarse. Recuerda con cariño las tardes de juegos, las risas compartidas y el amor incondicional que recibió. La relación con su hermana, Gamze, es un vínculo de hermandad inquebrantable. Han compartido alegrías, tristezas y sueños, y se han apoyado mutuamente en cada etapa de sus vidas. Hande destaca la importancia de tener a alguien en quien confiar, alguien que te conozca a la perfección y que siempre esté ahí para ti. La familia Erçel es un claro ejemplo de unidad, amor y apoyo mutuo. Pero la entrevista no solo se centra en aspectos positivos. Hande también se abre sobre los momentos difíciles que ha vivido, sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera y en su vida personal. Habla sobre la presión de la fama, sobre las críticas, sobre la necesidad de mantenerse fiel a sí misma en un mundo tan exigente como el de la actuación. Y es en estos momentos cuando te das cuenta de la fortaleza y la resiliencia de esta mujer. Hande reconoce que la fama conlleva una gran responsabilidad y que no siempre es fácil lidiar con la atención mediática y las expectativas del público. Ha aprendido a gestionar las críticas, a no tomárselas de manera personal y a utilizarlas como una oportunidad para crecer y mejorar. En un mundo donde la imagen es tan importante, Hande ha sabido mantenerse fiel a sus valores y a su esencia, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Es una mujer que tiene los pies en la tierra y que sabe lo que quiere. En particular, Hande aborda un tema muy importante y delicado, la pérdida de su madre a causa del cáncer.
Es un tema que toca con mucha sensibilidad y con una sinceridad que te eriza la piel. Habla sobre el dolor de la pérdida, sobre cómo superarlo y sobre cómo ha aprendido a honrar la memoria de su madre. Y es en estos momentos cuando Ande demuestra su humanidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel muy profundo. La muerte de su madre fue un golpe durísimo para Ande. Un dolor que la marcó profundamente y que la obligó a enfrentarse a la fragilidad de la vida. En la entrevista, Ande habla sobre el proceso de duelo, sobre la importancia de permitirse sentir el dolor, de no reprimir las emociones y de buscar apoyo en las personas que te quieren. También habla sobre cómo ha aprendido a honrar la memoria de su madre, a mantenerla viva en su corazón y a seguir adelante con su vida, inspirada por su ejemplo y por el amor que le brindó. Es un testimonio de resiliencia y de fortaleza que nos enseña a valorar cada momento y a disfrutar de la vida. Ande dedica cada uno de sus éxitos a su madre, sintiendo su presencia en cada paso que da. Además de hablar sobre su vida personal, Ande también nos revela algunos detalles sobre su proceso creativo. Nos cuenta cómo se prepara para interpretar un personaje, cómo se mete en la piel de sus personajes, y cómo busca la autenticidad en cada interpretación. Nos habla de la importancia de la investigación, de la observación y de la empatía para crear personajes creíbles y memorables. Y nos da algunos consejos para los actores que están empezando en la industria. Ande comparte que para ella, la actuación es un proceso de transformación. Antes de empezar a rodar, se sumerge en el mundo del personaje, investiga su historia, sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Se esfuerza por entenderlo a fondo, por ponerse en su lugar y por sentir lo que él siente. También presta especial atención a la forma en que el personaje se expresa, a su lenguaje corporal y a sus gestos. Ande busca la autenticidad en cada interpretación, tratando de ser fiel a la esencia del personaje y de transmitir sus emociones de manera creíble. Para los actores que están empezando, Ande aconseja que estudien, que se preparen, que se atrevan a experimentar y que nunca dejen de aprender. También les anima a ser perseverantes y a no rendirse ante las dificultades. Una de las cosas más interesantes que Ande comparte es su relación con sus fans. Habla sobre el cariño que siente por ellos, sobre el apoyo que le brindan, y sobre la responsabilidad que siente como figura pública. Nos cuenta cómo lee los comentarios en las redes sociales, cómo trata de responder a las preguntas y a los mensajes de sus fans, y cómo se siente agradecida por el amor y el apoyo incondicional que recibe. Y es realmente hermoso ver la conexión tan especial que tiene con sus seguidores. Ande considera a sus fans como una parte importante de su vida. Valora mucho el cariño y el apoyo que le brindan y se siente agradecida por su lealtad. Lee los comentarios en las redes sociales, trata de responder a las preguntas y a los mensajes que le envían, y se esfuerza por mantener una relación cercana con ellos. Ande sabe que como figura pública, tiene una responsabilidad y que debe ser un ejemplo para sus fans. Por eso siempre intenta ser auténtica, honesta y cercana, mostrando su lado más humano y compartiendo sus experiencias de vida. La relación entre Ande y sus fans es un claro ejemplo de cómo el amor y el apoyo pueden trascender las barreras y crear un vínculo especial. En la entrevista, Ande también aborda su relación con el estilo y la moda. Ella es conocida por su elegancia y su buen gusto, y muchos la consideran un ícono de la moda. Ande comparte sus secretos de estilo, nos habla de sus diseñadores favoritos, y nos da algunos consejos para lucir siempre impecable. Además, destaca la importancia de sentirse cómodo y seguro con uno mismo, y de expresar tu personalidad a través de la ropa. Ande tiene un estilo propio que se caracteriza por la elegancia, la sofisticación y la sencillez. Le gusta la ropa de calidad, los diseños atemporales y los accesorios que complementan su look. No se deja llevar por las tendencias pasajeras, sino que prefiere elegir prendas que le hagan sentir bien consigo misma y que reflejen su personalidad. Ande considera que la moda es una forma de expresión y que la ropa puede ser una herramienta para sentirse más seguro y para destacar las cualidades de cada persona. Sus diseñadores favoritos son aquellos que valoran la calidad, la artesanía y la originalidad. Para lucir impecable, Ande aconseja que se elijan prendas que se ajusten a la silueta, que se preste atención a los detalles y que se usen accesorios que complementen el look. También destaca la importancia de sentirse cómodo y seguro con uno mismo, porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Otro tema que Ande toca es su compromiso con causas sociales. Es una mujer muy comprometida con el bienestar de los demás, y participa activamente en diversas iniciativas benéficas.
Nos habla sobre su trabajo con organizaciones de ayuda a niños y a mujeres, sobre su lucha contra el cambio climático, y sobre su compromiso con la protección del medio ambiente. Y es realmente inspirador ver a una figura pública tan comprometida con el mundo que la rodea. Ande es una persona solidaria y sensible a las necesidades de los demás. Participa activamente en diversas iniciativas benéficas, colaborando con organizaciones que ayudan a niños y mujeres en situaciones de vulnerabilidad. También está comprometida con la lucha contra el cambio climático y con la protección del medio ambiente. Ande cree que es importante utilizar su fama para generar conciencia y para inspirar a otros a involucrarse en causas sociales. Su compromiso con el bienestar de los demás es un ejemplo de cómo la empatía y la solidaridad pueden transformar el mundo. Participa activamente en campañas de sensibilización, dona a organizaciones benéficas y utiliza sus redes sociales para promover causas sociales. Y por supuesto, no podemos olvidar su vida amorosa. Aunque Ande siempre ha sido muy discreta con su vida personal, en la entrevista nos da algunas pistas sobre sus relaciones sentimentales. Habla sobre la importancia del amor, sobre la necesidad de encontrar a alguien que te complemente y que te haga feliz. Y aunque no revela nombres, nos deja entrever algunos detalles sobre sus relaciones pasadas y sobre sus expectativas para el futuro. Ande considera que el amor es una parte fundamental de la vida. Cree que es importante encontrar a alguien que te complemente, que te apoye, que te haga reír y que te haga sentir feliz. Siempre ha sido muy discreta con su vida personal, pero en la entrevista comparte algunas reflexiones sobre sus relaciones sentimentales. Habla sobre la importancia de la confianza, del respeto mutuo y de la comunicación en una relación. También destaca la necesidad de ser auténtico y de mostrarse tal y como eres, sin máscaras ni pretensiones. Aunque no revela nombres, deja entrever algunos detalles sobre sus relaciones pasadas y sobre sus expectativas para el futuro. Ande busca una relación basada en el amor, la amistad y el compañerismo. En resumen, esta entrevista con Ande Ercel es un tesoro. Nos permite conocer a la persona detrás de la actriz, a la mujer que lucha, que sueña, que ama y que, sobre todo, es auténtica. Es una entrevista que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, y sobre la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. La entrevista con Ande Ercel es una oportunidad para conocer a la persona que hay detrás de la actriz, a la mujer que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su talento y su belleza. Es una conversación íntima y sincera, en la que Ande comparte sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos. Nos habla de sus sueños, de sus miedos, de sus éxitos y de sus fracasos. Nos muestra su lado más humano y nos enseña a valorar la importancia de la familia, de la amistad, del amor y de la perseverancia. La entrevista es un tesoro que nos invita a reflexionar sobre la vida, a perseguir nuestros sueños y a ser fieles a nosotros mismos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos desmenuzado la entrevista de Ande Ercel, revelando detalles íntimos sobre su vida, su carrera y sus pensamientos. Hemos hablado de su amor por el arte, de su relación con la familia, de sus desafíos, de su compromiso social, de su estilo y de su vida amorosa. Y lo más importante, hemos conocido a la persona detrás de la estrella, una mujer fuerte, talentosa y con un corazón de oro. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Si les gustó el vídeo, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la entrevista? ¿Qué les gustaría saber más sobre Ande? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ya saben que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos que les tengo preparados. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Es importante destacar que Ande Ercel, a pesar de su éxito y reconocimiento, sigue siendo una persona sencilla y cercana. No se olvida de sus raíces y siempre busca oportunidades para devolver a la sociedad parte de lo mucho que ha recibido. Su historia es una inspiración para muchos, demostrando que con esfuerzo, dedicación y autenticidad, se pueden alcanzar los sueños. Es una mujer que inspira a sus seguidores a ser mejores personas y a luchar por sus metas.
Su ejemplo es un recordatorio de que la fama y el éxito no son lo más importante, sino la capacidad de ser feliz y de hacer felices a los demás. Andercel es un ejemplo de perseverancia, de compromiso y de amor, y su historia es una lección de vida para todos nosotros.